Programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Producción Nacional Independiente 25317. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy continuamos en este operativo especial por las circunstancias que vivimos en materia de suministro de agua, suministro de electricidad y demás problemas derivados de erupción del servicio eléctrico en Venezuela. Bueno, pero hay un tema que es muy importante en estos días y es el del agua, ¿verdad? Nuestra etiqueta del día de hoy es al día a la una. Al día a la una es nuestra etiqueta. Bueno, el tema del agua es muy importante porque cuando se afecta el servicio eléctrico, pues en gran parte del país también se afecta el servicio de agua y es una realidad que tenemos que afrontar. Por eso hemos invitado para conversar durante el programa, entre otras personas que vienen al estudio, a Alejandro Luis. Él es biólogo y es el gerente general de la Fundación Tierra Viva, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, Alejandro, gracias por aceptar la invitación, porque precisamente en este momento el agua es una de las prioridades que tenemos. Cómo hacer para acceder al servicio del agua y cómo garantizarnos con algunas medidas la calidad del agua que recogemos, que recogemos de los embalses o recogemos de las cisternas o del Ávila, cómo garantizar que esa agua que vayamos a consumir esté en el mejor estado posible. Sí. Bueno, gracias de verdad por la invitación. Y yo creo que en tiempos recientes, particularmente el año pasado se vio mucho en Caracas, que habiendo sistema eléctrico, el 82% de la población del país no recibía agua de manera continua. Así es. Es decir, estamos en una situación muy atípica, pero, digamos, para hablar del área metropolitana de Caracas, zonas de Baruta o zonas de Chacao o zonas del distrito del Libertador pasaban semanas sin acceso a agua. La gente que nos está viendo del 23 de enero sabe que no estoy mintiendo. Y también pasa en Falcón y también pasa en diferentes lugares. Claro, ahora tenemos una situación donde todo eso de vital líquido se vislumbra más que nada en una situación como esta. Ya no es retórica, en efecto es lo que necesitamos para tratar de tener una normalidad. Y si no lo hacemos bien, podemos comprometer temas de salud, otros temas más importantes. Así es, sobre todo también asociado a esto al problema de los medicamentos. A ver, la salud está asociada primero por la calidad del agua que estemos recibiendo. A lo mejor no recibimos agua, esa está muy buena, pero si la que vamos a buscar, y ya tenemos la experiencia de lo que sucedió en el megapagón del día 7 de marzo, la vamos a buscar en fuentes que no sabemos cuál es la calidad de ese agua, podemos estar corriendo un riesgo de agravar los problemas porque empiecen a surgir enfermedades. Y ojalá que no nos veamos en la situación de ver nuevamente a gente a las orillas del Guaire tomando agua que a lo Correcto. Bien sea la que recogemos de una cisterna o porque un vecino nos prestó, en fin, sí. El tratamiento que debemos darle, el mínimo. El mínimo. Primero, nosotros no sabemos de dónde viene el agua que estamos tomando. A lo mejor alguien fue al Ávila y tomó algo de agua y... Perdón, Alejandro, sí, tenemos que interrumpirte porque hay un pronunciamiento del Contralor General de la República. Vamos a escuchar qué está diciendo el Contralor, ya volvemos. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una. Escuchábamos al Contralor General de la República, Elvis Amoroso, anunciando sanciones contra el diputado Juan Guaidó, sanciones de inhabilitación, entre otras. Bueno, pero vamos a continuar hablando del agua, de un tema que es muy importante, con nuestro invitado Alejandro Luis, quien es presidente o gerente general de la Fundación Agua Viva. Tierra Viva. Tierra Viva, perdón. Pero Tierra Viva, exactamente, Tierra Viva, no Agua Viva. Yo no sé, bueno, debe ser que Agua Viva es por allá en el estado Lara, por el estado Lara, por allá. Pero tenemos que hacer una pausa. Al regreso, bueno, vamos a tomarnos un poquito de agua y volvemos con Alejandro Luis. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @Globovisión. Todos los programas de Globovisión, visítanos y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Soy Globovisión.
Bueno, continuamos acá en Vladimir Laguna con Alejandro Luis, quien es el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Y estábamos hablando sobre el agua, sobre lo que implica el uso del agua en estos días, el uso responsable y preventivo del agua. Correcto. ¿Verdad? Sí. Bueno, ya sabemos que en la mayor parte de la población, por esta falla eléctrica, no está recibiendo agua. Entonces, están acudiendo a diferentes lugares. Diferentes fuentes de... Desde camiones cisternas, quienes lo puedan pagar, y esa es una manera de privatizar el agua. La gente que dice que no, que el agua es libre, más no. O sea, los camiones cisternas los tienen que pagar y no todos los pueden pagar. O gente que está yendo a fuentes como, por ejemplo, el Ávila. Decíamos que ojalá que no se repita esas escenas de gente a las orillas del río Guaire tomando un agua que, aunque no es del río Guaire, no creo que sea el lugar para colectarla. Así es. ¿Qué debería hacer la población? Bueno, quienes tengan gas directo, lo primero, lo recomendable es que el agua que tengan, que la hiervan. Eso va a permitir... Si aunque no sea hiervan, de empresas que suministran agua mineral. no sabemos cuál es la calidad y eso hemos perdido. Si usted está seguro de la marca que está comprando y de la calidad de ese agua, puede a lo mejor prescindir de ese paso. Pero si, por ejemplo, es el agua que le llegó a su tanque porque lo tuvo en una cisterna o la colectó del Ávila, bueno, no está de más hervirla. Si En usted ningún tiene la caso posibilidad. incluso está de más hervirla. No va a cambiar sus propiedades, las va a mejorar porque si tiene algún microorganismo lo va a eliminar. ¿Qué Eso pasa con el que no tiene gas y no tiene electricidad? Muy bien. Ahí hay una manera de mejorar las condiciones que es agregando cloro. Un cloro que no puede ser ni con perfumes, hay cloros comerciales que no tienen perfumes ni aditivos y que tienen diferentes concentraciones. Y en internet, y seguramente tenemos una imagen que ojalá que podamos compartir, a ver si lo podemos mostrar. Donde con unas gotas o una cantidad pequeña de cloro, usted puede desinfectar unos volúmenes de agua importantes, ya sea un bidón de estos de 5 litros o de 18 litros o incluso un tanque de 1000 litros. Aquí lo tenemos, mira, aquí lo tenemos. Sí, la fuente además es de la Universidad Simón Bolívar, del Laboratorio de Química Ambiental. Entonces allí podemos ver cómo usted con pocas gotas de cloro, ya sea al 3,5% o al 6%, cualquiera en su casa puede mejorar las condiciones. Es agregar esa medida, no agregue más. No nos vamos a intoxicar con cloro. Hay que agregar lo que dice esa información. ¿Qué pasa si se excede la cantidad de cloro? Puede tener efectos en la salud también de la persona. Negativo. Entonces, negativo. Entonces, uno se atañe a lo que ellos están recomendando. Vamos a explicarlo bien. Por ejemplo, un envase de 5 litros. Y tenemos un cloro comercial que usted ve en la etiqueta que no tiene además ningún aditivo de color, fragancia, etc. Y entonces es al 3,5%, eso lo dice en la etiqueta. Usted agrega 5 gotas de cloro, no más, 5 goticas de cloro, lo agita y permite 30 minutos. Eso va a permitir que ese cloro acabe con cualquier microorganismo que está allí y usted puede garantizar un agua de mejor calidad para usted y para su familia. Esa es una manera sencilla. Representa una inversión, pero creo que es mejor que tener una inversión, que tenga que ir a una clínica o a un hospital, porque producto de una diarrea o ese tipo de cualquier otra enfermedad, una hepatitis que sabe uno. O peor. Es peor. Ahora, fíjate Alejandro, ¿qué es más efectivo, el cloro o el filtro? El filtro ¿O son complementarios? Son complementarios. El filtro, sobre todo de donde venga, uno puede permitir con el filtro separar las partículas grandes. Por ejemplo, partículas de tierra pueden quedarse en mallas que son de tela y ahí entonces simplemente separamos lo físico. Eso mejora, por ejemplo, la turbidez, quita un poco de turbidez en el agua. Pero eso no ha quitado los microorganismos. Los microorganismos son tan pequeños que van a pasar esos filtros. Entonces, allí es donde el cloro o hervir. Claro, si usted hierve, no tiene que agregar cloro. Claro. Pero si no puede hervir, bueno, agregar el cloro. Eso es lo básico. Y todo esto pensado en que necesitamos que la gente consuma agua, es muy importante, pero consuma agua de cierta calidad para evitar males mayores. Por ejemplo, en el caso, tú que eres biólogo, se ha analizado, por ejemplo, el agua que se vende en botellones, por ejemplo. ¿Esa agua tiene un control de calidad? Esa es una duda que todos tenemos, Vladimir, porque nosotros todos, la mayoría de la población está acostumbrada a comprar botellones. Se supone que vienen muchos de lugares donde simplemente se surte el agua, pero nosotros no sabemos
¿Cuáles son los mecanismos que están aplicando, por ejemplo, el Ministerio de Agua para hacer la vigilancia sobre esas empresas? Lo A lo normal mejor las sería- empresas lo están haciendo. Claro, lo normal Correcto. sería que el agua que se saca del chorro, pues, se pueda consumir directamente. Eso sería Correcto, pero lo no, ideal, pero no es no el lo caso, sa- ¿no? pero no lo sabemos. Es lo mismo que pasa en lugares donde ahora están rellenando los botellones. Ujú. Hay algunos lugares que son muy serios. Acabo de pasar uno por acá en la Florida, donde tienen todas sus especificaciones técnicas y han sido vigilados de manera que ellos, el agua que están ofreciendo garantiza que es potable. Pero hay otros lugares que no sabemos. Nos venden un botellón y nosotros no sabemos dónde Claro. viene ese agua. En esa situación incluso, y ahí está la recomendación, un botellón de 18 litros, bueno, póngale 2 mililitros de 2 mililitros de cloro, no está de se más. pierde nada No con se eso. pierde nada y no es una gran inversión en función de la salud suya y la de su familia. El ozono, me gustaría también preguntar un poco sobre el ozono, porque se dice que es uno de los filtros de Es mayor otro efectividad. filtro para a evitar sobre todo el tema de microorganismos. Eso contribuye de nuevo a potabilizar mejor el agua. Nunca, o sea, quien tenga ese filtro y tenga posibilidad de agregarle cloro y pueda hervir, nunca está de más que lo haga, porque la salud es lo más importante en esos casos. Ahora, también entiendo que puede haber personas que no tengan acceso a un filtro. Entendemos eso, personas que puedan tener acceso al gas por determinadas circunstancias, que no puedan tener acceso a la electricidad para cocinar, Sí. y tampoco tienen acceso al cloro, por razones X no se consigue. Sí. ¿Qué otras alternativas hay para Fíjate. acabar con Fu- los microbios, con los Sí. microorganismos? Fundación que- Tierra Viva tiene un trabajo que ha desarrollado en el estado del Tamacuro, en Ajá. Tucupita, Ajá. y particularmente con comunidades guaraos, donde el agua que beben esas comunidades son directamente del río. El río está sumamente contaminado en términos de la cantidad de bacterias, de microorganismos que tiene. Nosotros descubrimos un método que hemos estado enseñando y practicando que está basado en exponer a la luz solar por varias horas agua en botellas de plástico, estas botellas de refresco transparentes. Ajá. Es un método desarrollado en Suiza y que ha sido probado. Entonces, en lugares donde hay mucha insolación, donde hay mucha luz solar, uno los deja 4 horas esa botella, y las temperaturas que se alcanzan en esas botellas permiten matar esos microorganismos. No es potabilizar, pero sí es desinfectar ese agua. Entonces, ¿Cuál es la hablarlo con- diferencia entre potabilizar y desinfectar? Sí, bueno, porque es que la potabilización implica que tú vas a quitar todos residuos de Residuos. tierra o de cualquier otro residuo que esté allí. La potabilización, entonces, además de eso, eliminas microorganismos que están en el agua. Cuando desinfectas, bueno, a lo mejor tienes tierra, a lo mejor el agua te sabe a tierra, Pero no es un agua- pero no tienes los microorganismos que te pueden generar enfermedades como hepatitis. Y por o ejemplo, diarreas. el plástico, por ejemplo, si se hace con unas botellas, porque hay quienes dicen que la exposición de plástico al Claro. sol también es peligroso. Por eso recomiendan a veces no dejar botellas de plástico Eso es correcto. puestas al sol, pero Este es un sistema que lo estamos utilizando en unas condiciones excepcionales donde no hay otro sistema. Si no hay otro sistema, lo mejor que podemos hacer es que garantizar que a corto plazo no vayas a sufrir tú o tu familia diarreas o enfermedades que te van a causar claro. un Ahora, es más incluso la peligroso, muerte, es más peligroso el microorganismo que el efecto del plástico que pudiera tener a mediano y largo plazo. Entonces, Porque no es que te vas a cosa de habituar a emergencia. eso, ¿no? Lo ideal no es eso, Vladimir. De hecho, también en las comunidades indígenas hay quienes utilizan techos para captar agua de lluvia y Ajá. eso, de nuevo, es mucho mejor que captar el agua del río y utilizar otro sistema. Por supuesto. Ahora, con respecto al tema del lavado de las hortalizas, etcétera, que es otro asunto, porque Claro. a lo mejor con el agua del chorro, si no es buena para consumirla directamente, tampoco es buena para lavar, no es suficiente para el lavado de las hortalizas. Claro, en lo un que momento pasa es como que las este, ¿no? hortalizas tienen allí, primero tienen una gran cantidad de tierra directamente. En la tierra también hay microorganismos. Ajá. Entonces, lo recomendable, por supuesto, es un lavado mínimo para evitar esas cantidades de tierra y, por supuesto, en la medida de lo posible. Bueno, vinagre seco, el vinagre es uno. Limón, ¿no? Por ejemplo, la papa, pues quitar toda bien, toda la concha y darle un buen lavado. Y luego el buen cocinar muy bien los alimentos es fundamental. Alimentos que tienen mucha tierra y que no los lavas bien, caso de los repollos, por ejemplo, tienes que hervirlo para evitar que haya microorganismos que estén allí que te puedas enfermar. Entonces es un tema de siempre el calor va a ser una alternativa. Primero lavar, primero retirar toda esa tierra, luego lavar y luego tener la posibilidad de cocinarlos bien, ¿no?
El agua almacenada, porque en estos momentos la gente recoge agua, Claro. ¿verdad? El agua almacenada también corre sus riesgos, ¿verdad? Por ¿A partir de supuesto. qué momento es arriesgado el agua almacenada? El agua almacenada va a tener primera consecuencia, es que cuando almacenas agua y la dejas y no la perturbas, toda la tierra va a ir al fondo. Y eso es una señal para, por ejemplo, tratar de no removerla nuevamente, sino ir tomándola a la superficie. Luego tiene que estar bien tapada, porque si no, vamos a tener el problema de que ese agua almacenada va a ser criadero de larvas de zancudos y vamos a tener entonces problemas de dengue o otras enfermedades. Entonces hay que saber también almacenar el agua bien cerrada, y si va hacia el fondo esa tierra, bueno, tratar de ir tomando las de la capa superior, y antes de volver a reponer o llenar esos tanques, si puede hacerse una limpieza de todo el tanque, es lo más adecuado, porque allí en esa tierra, en esos depósitos, están viviendo microorganismos que no estamos viendo, pero que pueden tener un efecto. Tenemos que ser muy cuidadosos en este momento, pero además eso a mediano y largo plazo, porque lo que tenemos que hacer es, con el agua que contamos, es evitar que vaya a generar males mayores a todos. Ahora, ¿cuánto tiempo se puede almacenar el agua ya hervida? Dura más que el agua no hervida, ¿no? Me imagino. El agua hervida, sobre todo si no tiene, si no está expuesto al sol, puede durar muchísimo tiempo, bien sellada, sin ningún problema. Esa es una de las inquietudes que se tiene, ¿no? Así es. Bueno, para los que tienen gas, y gas directo, no tienen que depender de bombona, la recomendación es todo el agua que puedan hervir y almacenar, es lo mejor que pueden hacer. Es lo mejor, sobre todo en este momento de incertidumbre. Y tenemos un momento de incertidumbre porque escuchaba a alguien que decía que Hidrocapital desde el lunes ha tuiteado una sola vez. Entonces no sabemos realmente qué va a suceder con el agua, no sabemos cuándo va a venir. Esa incertidumbre no hace otra cosa que generar una actitud que debe ser natural. Acumule agua, búsquela de la mejor fuente posible y ese agua administrela bien, consúmala con mucho criterio de escasez y por supuesto lo más sano posible. Si la puede hervir o si le puede agregar cloro, es lo mejor que usted puede hacer ahora, porque mientras que no tengamos información, la información que le estamos dando es la mejor que podemos. La otra pregunta tiene que ver con el hielo también, porque mucha gente compra hielo. Ese hielo que se consume en Venezuela también imagino que está sometido a algunos controles, ¿no? Está sometido a algunos controles y además bajas temperaturas va a matar microorganismos. Eso es otro. O sea, ¿se puede congelar el agua del chorro y ya de por sí mata a los microorganismos? Sí, lo que pasa es que eso, ¿con qué energía la hacen? ¿Con qué electricidad lo Bueno, hacen? si llegaras a tener en algún momento, claro. Claro, así es. Entonces, quizás mejor es tenerla fresca, hervida, y el hielo siempre va a ser mejor para conservar alimentos que puedan ser perecederos. Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regreso vamos a continuar conversando. Por supuesto que a través de nuestra etiqueta Al Día a la Una estamos también para recibir reportes acerca del servicio. Aquí pregunta César Pérez, ¿esa agua que se recoge cerca del Guaire es limpia, adecuada para el consumo sin hervir? José Ramón Delgado, muchas veces los dueños de los camiones cisternas que venden agua a los ciudadanos son los concejales, negocio redondo a costillas de la necesidad de la gente. Dice, bueno, si tiene algún elemento, claro, por favor, denuncie eso. Juan Carlos Valerón, en Tucupido, Guárico, casi nunca hay agua. Cuando llega por la tubería parece guarapo de papelón. Y la que venden los camiones cisternas a precio de oro y a veces en dólares es barro líquido, hirviéndola con cloro se podrá potabilizar. Saludos. Hacemos la pausa, ya venimos con Alejandro Luis. Bueno, continuamos conversando con Alejandro Luis, él es el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Hoy no es que no estemos hablando de electricidad, por supuesto que también vamos a hablar y a trazar los reportes que hay en ese campo en cuanto a aquellas zonas que tengan o no tengan electricidad. Pero como se ha exponenciado el conflicto con el agua, el problema del suministro de agua con las fallas en el servicio eléctrico, pues es evidentemente importante conversar con alguien que sepa del tema. Nadie mejor que un biólogo para que nos explique. Fíjate que en la pausa estábamos hablando acerca de las cisternas, la calidad del agua en las cisternas y qué pasa con nuestros tanques en los edificios o en las residencias cuando se llena, sí, por ejemplo, un tanque con el agua de la cisterna. Hay algunas cisternas que uno sabe dónde se están llenando y que uno puede tener cierta confianza. Por ejemplo, en Caracas, en el Parque del Este.
sabemos que allí Sí. tradicionalmente se ha estado llenando. Ahora, si alguien consigue una cisterna en la calle y no sabe de dónde viene ese agua, lo que nos hablaba de la persona de Tucupida, desde De Tucupido, sí. bueno, Juan a lo Carlos mejor Valerón. podemos terminar agregando a nuestro tanque de agua, que solamente ha recibido agua suministrada por Hidrocapital en este caso, y de pronto metemos un poco de agua con un poco de tierra, con un poco de microorganismos, y terminamos contaminando el tanque Las del tuberías, edificio. todo. Las tuberías de todo, y luego vamos a tener que pagar para sanear ese tanque, limpiar ese tanque, porque nosotros no sabemos la calidad mínima de la confianza de eso. ¿Y Entonces, se pueden hacer algunas pruebas, por ejemplo, para bueno, determinar? ya la primera prueba es ir con la persona que va a suministrar, decir, bueno, ¿de dónde viene ese agua? Y déjame ver qué agua me vas a Claro, hacer. y verla, ¿no? Y verla. Eso yo creo que es la principal prueba que se puede hacer de manera directa. Y un tema ahí de confianza. Porque es que es entendible la desesperación de la gente. Cualquiera que le falte agua va a decir, Va a buscar bueno, agua donde sea. compren Una cisterna, y el la primero que llenamos. pase te la trae para acá. Y ya está. Esa es una respuesta inmediata, pero no basada en la lógica. Entonces, tenga mucho cuidado. Ah, bueno, sí, usted sabe que la cisterna, porque fue a contratar la cisterna en el punto A y sabe que la cisterna está cargando en el punto A y sabe que de allí hay una cierta garantía sobre ese agua, bueno, perfecto. Pero lo otro también es el procedimiento de desinfección que pueda tener esos tanques de la cisterna, porque ese es otro problema. Ese es otro problema. Ajá, pero como Ese tú es otro hablaste problema. del cloro, ¿verdad? Ajá. Ahí Al será una tanque, pregunta por muy ejemplo, importante. al tanque, por ejemplo, de un edificio, un tanque que tiene, qué sé yo, ¿cuánto puede tener un tanque de un edificio? ¿100.000 litros? ¿50.000? ¿Qué sé yo? ¿Qué cantidad de cloro es la adecuada que se debe colocar? Bueno, yo no tengo para esos volúmenes tan grandes, Ajá. no lo sé, pero se le podría preguntar a los especialistas, es decir, cuánto cloro podemos agregar, dado que viene de una cisterna, para prevenir. Eso sería preguntarle a los especialistas, pero me imagino que de nuevo tiene que ser muy bien medido. Agregar demasiado cloro también puede tener efectos en la salud. Entonces hay que ser muy serios en eso, y yo no me atrevo a decir una cifra, sino eso. Pero hubo una pregunta muy importante Ajá, sobre el tema de si se puede potabilizar, de Juan Carlos Valerón, desde Tucupido, estaba Guárico. Casi nunca hay agua, cuando llega por la tubería parece guarapo de pelón, Claro. y la que venden los camiones cisternas a precio de oro y a veces en dólares es barro líquido, Ajá. y viéndolo con cloro se puede potabilizar. pero anterior a esa, la del río Guaire. Sí, la esa agua persona- que se recoge cerca del Guaire es limpia, adecuada para consumo sin hervir, pregunta César Pérez. Mire, yo creo que tenemos que ser muy responsables. Yo creo que tomar agua de cualquier lugar para solventar esa emergencia es Casi suicida. es suicida. Si no se eso toma es muy medida. grave. Imagínese que haya un botadero de agua en el country club y usted no sabe si son aguas negras o aguas blancas, O están aguas mezcladas, qué sé hervidas, yo. o están mezcladas. ¿Usted las tomaría? No, o sea, no importa que venga de donde venga, o sea, ese no puede ser una fuente para acceder al agua. Y allí es donde las autoridades tienen que suministrar suficientes puntos para que la gente de una manera sensata y correcta pueda obtener agua potable, si no es posible garantizarla a través del sistema normal. Yo creo que tenemos que hacer eso. El señor de Tucupido, bueno, mire, si usted va a tener agua por esos camiones de cisterna, primero deje que se asiente, luego trate de separarla porque seguramente en el fondo, y luego hierva ese agua de la mejor manera para poder tener un acceso, digamos, medianamente potable. Bueno, vamos a escuchar en este momento a la ministra Evelyn Vázquez, ministra para la atención de las aguas. Vamos a escucharla y luego comentamos esa declaración. Importante. Saludos, agradecemos este contacto telefónico que nos permite informar a nuestro pueblo cómo vamos avanzando en este plan especial de contingencia para lograr dar agua a la población después de este ataque terrorista brutal que otra vez la derecha fascista está sometiendo al pueblo venezolano ante este terrorismo, y que seguimos aquí las hijas y los hijos de Bolívar venciendo esta contingencia en forma pacífica, en forma organizada, en forma integrada, pueblo y gobierno, atendiendo esta situación. Así estamos desde el Ministerio de Atención de las Aguas, atendiendo y desplegando en todo el país, en todo el territorio, a nuestros héroes y heroínas, esos trabajadores del agua que están día y noche de manera ininterrumpida atendiendo esta contingencia como nos los encomendó
nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Estamos así desplegados, el gobierno nacional integrado, la Fuerza Armada Bolivariana, los gobiernos locales, regionales, las alcaldías, las gobernaciones, los trabajadores y trabajadoras de las hidrológicas, desarrollando, implementando y desplegando el plan especial de atención con cisternas. Activamos llenaderos, varios llenaderos en todo el país a través de las fuentes que tenemos por gravedad, y de esa manera estamos atendiendo con un conjunto de cisternas públicas, privadas, toda esta situación. Agradecemos además la paciencia y la conciencia que nuestro pueblo ha alcanzado y que de forma organizada se ha venido incorporando también en conjunto con nosotros en este despliegue. Así tenemos a las comunidades, a los movimientos sociales, a nuestras comunas, nuestros consejos comunales, las mesas técnicas de agua, las VCHES, la estructura del CLAD, desplegada también en todo el territorio con su gobierno bolivariano, atendiendo la situación en las comunidades. Hemos establecido dos prioridades. En primer lugar, la atención de todo el sistema de servicio médico de nuestros hospitales allí atendiendo, y ha venido funcionando de manera bien coordinada, que tengamos la disponibilidad de servicio de agua con el llenado de los tanques internos de nuestros hospitales. Y nuestro segundo lugar y nuestro segundo frente de batalla es el despliegue barrio adentro en nuestra comunidad, con la organización social, para ir atendiendo y llevando agua a cada uno de nuestros lugares y nuestras zonas vulnerables. Así estamos entonces, el presidente Maduro y su gobierno atendiendo. Además, aprovechado, y estamos también trabajándolo de forma simultánea, todo un plan de mantenimiento, de manera que una vez que esté restablecido el servicio eléctrico nacional que sufrió este bestial ataque, podamos nosotros comenzar con el restablecimiento progresivo, como lo hemos venido explicando, de todos los sistemas de bombeo. ¿Qué estamos haciendo ahorita, además del despliegue por el servicio de cisterna? Pues estamos también atendiendo la revisión puntual, específica, de cada una de las estaciones de bombeo, de manera que esa sobretensión causada con ese brutal ataque no nos haya afectado a los equipos. Y hemos estado entonces haciendo mantenimiento preventivo de manera de estar a punto para el arranque cuando así tengamos ya las autorizaciones con la estabilidad de todo el sistema eléctrico. Así que le pedimos paciencia a nuestro pueblo, esa paciencia valiente y guerrera que ha demostrado ese nivel de conciencia, para seguir venciendo esta dificultad de la que seguro saldremos fortalecidos. Seguimos avanzando y les seguimos informando de cómo vamos entonces desempeñando y desplegando todo este plan para ir saliendo de esta dificultad, como bien nos los ha llamado el presidente. Así que, bueno, le pedimos al pueblo que sigamos aquí juntos, en un solo corazón, en un solo esfuerzo, defendiendo la paz y defendiendo la vida. Gracias. Bueno, era una declaración de la ministra Evelyn Vázquez, ministra para la atención de las aguas. ¿En Venezuela hay, en tu criterio, atención real a las aguas? Mira, Vladimir, como decíamos, el 82% de la población no recibe agua de manera continua. Los motivos no solamente son un tema de distribución. Nuestras cuencas están deterioradas, porque no hemos hablado del tema de las cuencas. La población vive al norte del país y la mayor cantidad de agua, y somos un país rico en agua, o sea, ese no es nuestro problema, está al sur. Simplemente que la gente está al norte y el agua está al sur. Pero las cuencas al norte están muy deterioradas. Los embalses no están recibiendo suficiente agua y además hay todos los problemas de distribución. Entonces, la atención a las aguas por esa parte es problemática. Y luego está lo otro, luego que sale de nuestras casas estas aguas servidas. Bueno, menos del 10% de las aguas de Venezuela son tratadas. Es decir, todas las aguas que salen de nuestras casas llegan directo a ríos, mares y lagos, contaminándolas. Entonces, la atención a las aguas, desde la conservación de las cuencas hasta luego del tratamiento, antes de que caigan los cuerpos de agua, pues está desatendida. Y esos son temas que hay que empezar a pensar en un futuro. Nosotros no podemos seguir viendo el agua solamente del tema de distribución, que ya es un gran problema, sino que hay que conservar las cuencas, y ahí implica la conservación de los parques nacionales, que son los que suministran el 80% tema, por ejemplo, del del agua. arco minero. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo en Guayana. Y entonces, el tema de agua no puede ser visto simplemente como el proceso de que está desde el embalse hasta que llegó a mi casa. Fíjate, no, es ¿qué mucho ocurre, más allá. Alejandro? Que cada uno de problemas que se ven como si estuvieran aislados,
terminan siendo vinculantes, ¿no? Uno Así del es. otro, terminan transversalizándose, ¿no? Es que, Y- Vladimir, y qué bueno que haces ese comentario, porque es que el ambiente es una de las cosas más integrales y necesarias en todo este tipo de cosas, de problemas que estamos viviendo. Nosotros, nuestro servicio eléctrico en el 75% es hidroeléctrico. Exactamente. ¿Dónde está? Está en el Guria, está en Macagua, está en todo eso. Está en una cuenca que está afectada por minería ilegal. Así es. ¿Ok? Entonces, nuestro sistema de distribución eléctrica depende del ambiente y de la manera como se manejan las cuencas que están Así es. antes. Eso por una parte. Pero luego hablamos de diversificación. ¿Cómo vamos a hablar de diversificación si el tema de turismo, que depende tanto de eso, pues no cuente con playas que estén realmente saneadas? ¿Quién se va a ir a bañar en una playa que esté contaminada? Entonces, ese es otro problema. Pero además, en producción, garantizar que los cultivos tengan ese agua. Hoy escuchaba a alguien hablando sobre que no se pueden regar los arrozales porque dependen de electricidad. Entonces, si no hay riego, va a haber arroz. Así es. Y todo eso termina en el tema ambiental. Y el tema ambiental empieza por la conservación de las cuencas. Entonces, atender a las aguas no es solamente desde el embalse hasta cuando llego a mi casa, sino cómo generamos ese agua, aguas arriba, valga la redundancia, y luego cómo tratamos esa agua que está allí. Y en ese proceso también entra cuál es el valor que le damos a nuestra agua. Ahí vemos cómo todo el mundo tiene que mucha gente, no todo el mundo, pero mucha gente tiene que pagar las cisternas, porque no vas a poder suministrar agua a toda la población de Venezuela a través de cisternas que no sean pagas. ¿Pero por qué? Porque simplemente por dejar de pagar un recurso como el agua, para mantener el sistema por una falsa creencia de que el agua tiene que ser gratuita en ese sentido, bueno, ahora estamos en la situación. Ahora estamos en la privatización más salvaje del agua. Más salvaje, más salvaje. Vamos a hacer Fíjate, una pausa ¿cómo no? y al regreso vamos a ir sacando conclusiones sobre este tema tan importante con el biólogo Alejandro Luis, quien es el director general de la Fundación Tierra Viva. Hacemos la pausa, ya venimos. Al día a la una nuestra etiqueta. Bueno, continuamos acá en Vladimir La Laguna con Alejandro Luis, quien es el gerente general de la Fundación Tierra Viva. Estamos conversando sobre el agua, que es un recurso fundamental en estos días, ¿no? Y habíamos dejado cosas pendientes, ¿no? Así es. Fíjate, hay que pensar que el agua es un derecho humano establecido por las Naciones Unidas en el año 2010. Yo te decía que estamos viviendo la privatización más salvaje del agua con Exacto. estas situaciones que se viven. Claro. Por el tema Y de los la- derechos humanos tienen que ver con ese proceso porque ese derecho, el acceso al agua, debería estar garantizado. El año pasado, cuando había habido estos megapagones, nosotros estuvimos haciendo un estudio que estaba pasando en el área metropolitana de Caracas con el tema del agua. Y entonces vimos cómo el hecho de que la gente, que el 82% de los caraqueños no recibiera agua de manera continua, le estaba afectando su día a día. La Universidad Simón Bolívar estuvo cerrada y ha tenido problemas para poder operar, básicamente por falta de agua. Y eso no tiene nada que ver con estos megapagones. La gente en los sectores populares, y la gente que nos está viendo en los sectores populares lo sabe, tiene que pagar ese servicio privatizado, porque le tiene que pagar a un muchacho, ya sea con comida o demás, las personas mayores, para que le suba 2 tubos de agua a su edificio, pueden, porque no hay ascensor, o porque simplemente desde donde está el agua, al pie de la escalera hasta donde él vive, no lo puede hacer. Eso es una manera de privatizar salvajemente. ¿Por qué? Porque el Estado no está garantizando su derecho al agua. Pero además de eso, enfermedades. ¿Qué es la sarna? La sarna es la incapacidad de saciarse. Entonces, no tiene que ver con este sistema, esta situación, que es una coyuntura que es muy grave, sino que muy cierto. Y por ejemplo, en zonas de Paraguaná, hay gente en Paraguaná que sabe que tiene años en el cual no puede ver agua saliendo por los chorros, porque por los chorros no sale agua. Ambiente e Insalud no dan permisos sanitarios a los negocios de llenado de botellones, teniendo todo en regla. ¿Por qué? Lo desconozco. Si todo esto en regla, no, lo desconozco porque bueno, es un problema, es un tema que no desconozco por qué. Johnny dice por acá, hola, buenas tardes. ¿Puede preguntar qué opina de la destilación del agua? Gracias.
El método de destilación del agua, entiendo que es básicamente un agua que a lo mejor es salobre o es salada y que se somete a calor y entonces asciende el vapor de agua y luego se condensa y lo tiene. Por supuesto, es un método buenísimo porque todo lo que son sales se quedan y todos los microorganismos se mueren, entonces es un buen método, pero hay que aplicarlo en ciertas condiciones. Ajá. Dice aquí Miguel Barrios, en la estación de estudios extraterrestres de Sabana de Mendoza, Estado Trujillo, exponemos el agua al sol en envases de vidrio transparente. Los rayos UV, IR y X esterilizan el agua. El sol es un reactor termonuclear. Bueno, es similar al método que estamos hablando, el método SODIS. Lo que pasa es que en el método SODIS recomiendan son las botellas de plástico y no las de vidrio. Ahorita no sé por qué motivo, pero evidentemente eso es una manera de tratarlo. ¿Alguien informa de qué está pasando en el estado Zulia? Bueno, el estado Zulia entiendo que es uno de los problemas incluso del sistema eléctrico en la actualidad, o sea que deben tener graves problemas con el agua. ajá, el abate. El gobierno debería hacer operativos para entregar el abate, es una piedra y ayuda a limpiar. No sé qué es eso. No, Desconozco el detalle. Ajá, ¿cuáles son las comunidades en el Tamacuro? Por aquí, más casos de amibiasis y otras no puede haber, dice Claudia Romero. Bueno, nosotros hemos estado trabajando con una serie de comunidades que están en el delta, pues, San José de Guacajara, Guacajarita y demás, pero que son directamente en el río. Por supuesto, la principal fuente que se surte de agua del Tamacuro es el río y bueno, por supuesto, allá está Hidrodelta, hacer los trabajos para garantizar el agua de una manera que sea potable. El mentalista dice lo siguiente, ya estamos en la situación de hacer el trabajo al gobierno. Hago agua potable, compro mi planta eléctrica, tomo ajo para la tensión, fregosa para el estómago, hielo para la fiebre, leña para cocinar. Seguimos así, pronto descubriremos la rueda y el fuego. A ver, es que bueno, por eso hay que hacer las dos cosas, Vladimir. Uno tiene que exigir los derechos y el derecho al agua potable es un derecho garantizado, lo acabamos de decir, pero mientras no te lo garantiza, entonces tú tienes que buscar cómo atender esa situación. Pero de nuevo, sin locura, sin ir hasta el Guaire a buscar agua allí. O sea, hay que ser muy sensato en lo que estamos haciendo. Andrea Gómez, sin agua y sin luz y sin internet, Parque Valencia, Estado Carabobo, SOS. Carmen Díaz, fíjese lo que dice. En Ciudad Bolívar el agua parece jugo de tamarindo, full de sedimento. No se la tome así porque puede ser un efecto peor que el tamarindo. Absolutamente. Entonces ahí de nuevo, si es el agua que tiene, tratar de esperar un tiempo para que se siente eso y luego hervirla. Son las recomendaciones básicas. O la cloración. Sin agua la avenida Pantel. El gobierno, información que nos dé certeza de cómo actuar. Y no la tenemos. Fíjense, lo único que aparentemente es verdad, dicho por la ministra, es que mientras el sistema eléctrico no esté estabilizado, no va a haber envío de agua. Eso fue lo que acaba de decir la ministra con respecto a eso. Eso fue lo que generalizar. Nunca faltaba el agua. 24 horas, 7 días tenemos agua. Desde el lunes no entra. Entonces, no confiemos de que vaya a entrar hasta que no se solvente el tema eléctrico. ¿Cuándo se va a solventar? Eso es la información que el Estado tiene que estar dando. Es decir, prevemos hacer esto, esa es la información que queremos, que necesitamos los ciudadanos. El resto, la introducción y el cierre, es innecesario en este momento de incertidumbre. Sí, porque el agua, bueno, el agua va más allá de la retórica. Marelis Alayón, en estos momentos en Maturín los bajones son cada vez más fuertes. ¿Quién le responde por las pérdidas materiales todo el tiempo, que es un ataque de la oposición? ¿Por qué no dicen que no tiene mantenimiento? Así pasó con Jessy Chacón, por Dios, SOS. En Puerto Cabello sin agua hasta por 15 días, dice Francic. Desde hace mucho tiempo esperando por planta desalinizador, un llamado al gobierno de la Cava que tanto poder tiene y se olvidó del puerto. Dice, las aguas de pozo profundo las pueden consumir las personas. Otra pregunta por aquí importante. Depende porque tiene que tener algunos estudios porque algunas aguas de pozo profundo tienen demasiadas sales y no pueden ser consumidas. Pero por eso hay que hacer los estudios antes. De nuestras cuentas en redes sociales, Twitter e Instagram, vamos a tratar de mantener informados ZLA, y lo que le pedimos a toda la población es mucha sensatez a la hora de consumir qué fuente la van a obtener, porque es muy importante que vean. Bueno, es cierto, lo hemos dejado retrasado y hay que atenderlo. Bueno, te agradezco mucho. Luis Salazar, quien es el presidente del Comité de Usuarios del Transporte. Conozco hace ya bastante tiempo, cuando yo tenía cabello y él tenía el pelo negro, imagínense ustedes. Hacemos la pausa, venimos.